Lecay, Mamtic presidente y un Congreso del Estado, diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Yameshkashon Tatojol. Yametiketik, Mamtiketik, Chababane Mukul Mantalil, Tahlumaltik Chiapas, Huibatik Tatunel, Hanishich, te yak asesik ayeta, Chahantakin, o Tajunetik, Bame Ayesh Tapisilik. Vaya Liutzil Kotan, Telet Tegelonta Tojolikito, y Yash Kopojon Chaosh Balukta Tojolik, Batzilkop y Patilia Paz Takashlankop, para que Hich Yahkaitik Toholtas Pisiltik. Con su permiso, distinguido diputado presidente, doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, solicito su autorización para excederme de los 5 minutos. Adelante. Distinguidos compañeras y compañeros, legisladoras y legisladores, invitados especiales y medios de comunicación y al público presente, a todos los he saludado en mi lengua materna con mucha cordialidad, afecto y respeto, pero sobre todo haciendo reverencia a su corazón. Ruego anticipadamente una disculpa si al expresarme en español no lo hago correctamente. Participo con gran interés para presidir la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de nuestro estado de Chiapas, ya que, como se sabe, en nuestro país hay 68 lenguas o 68 pueblos y tienen 364 variantes dialectales y hay 11 familias lingüísticas. Y en la época de la colonización, desgraciadamente desaparecieron poco más de 144 lenguas. En América Latina, México es el tercer país con mayor diversidad lingüística. De acuerdo al censo INEGI 2015, en Chiapas somos 4.796.580 habitantes y del total de la población mayor de 3 años hay 1.358.911 personas que hablamos una lengua indígena y que representa el 27.2% del total de la población mayor de 3 años en este estado. 37% son monolingües, es decir, que solo hablan su lengua materna, y el 63% son bilingües, que más o menos hablamos el español. En nuestro estado hay 1.886.104 personas que se autoadscriben como indígenas, pero que ya no hablan su lengua y se reconocen como indígenas, y probablemente esta cifra sea un poco más, y derivado a que niegan su identidad justo porque temen a la discriminación, al rechazo de la sociedad, hecho que se refleja más con los jóvenes. Asimismo, las elevadas tasas de fecundidad, pero también de mortalidad, el abandono o prevalencia de la identidad ha afectado el ritmo de crecimiento de los pueblos originarios. Chiapas es pluriétnico y pluricultural, por la presencia de los aún 12 grupos étnicos como lo somos: celtales, tzotziles, choles, tojolabales, lacandones, mam, mochó, canjobal, chu, cachiquel, jacalteco de origen mayense y el zoque que deriva del mije popoluca. Quiero aprovechar esta tribuna para hacer una reflexión sobre nuestras políticas públicas en materia de derechos y cultura indígena. Tangiblemente, en los últimos años, el recurso financiero destinado para nosotros los pueblos indígenas se ha incrementado sustancialmente. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar que la pobreza de los pueblos indígenas, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación Coneval del año pasado, se mantienen en los mismos niveles de cuando se dio el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Por qué los recursos que bajan no han tenido los resultados que se espera para contribuir a la vida digna de los pueblos indígenas? ¿Cómo se explica nuestro debilitamiento de nuestra estructura comunitaria basada en nuestros derechos consuetudinarios y el fortalecimiento
de algunos movimientos sociales vandálicos enmascarados para la supuesta protección de los pueblos indígenas, pero que en realidad tienen intereses inconfesables para su beneficio. ¿Es acaso una autodestrucción entre nosotros los pueblos indígenas? Si bien es cierto, los pueblos indígenas representamos parte de la riqueza cultural de nuestro estado de Chiapas, pero actualmente en estos pueblos originarios persisten problemas históricos no resueltos, como el poco acceso a la vivienda, a las tierras, a la educación, a la justicia, a la salud, a la falta de intérpretes, etcétera. Esta persistencia de rezagos será porque se han aplicado con políticas que no han sido planteadas desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Existen flagelos que se han reproducido a diario, como el racismo y la exclusión de los pueblos indígenas, y como resultado, la posición de pueblos subordinados. Secretarías creadas para la atención de los pueblos indígenas, pero con políticas no apropiadas al medio indígena. Es de reconocer que hemos tenido importantes avances. El reconocimiento al artículo 1 del año 2011, los tratados internacionales con rango constitucional, las definiciones que han tenido la Suprema Corte de Justicia del 3 de septiembre del 2013, donde se reconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante a nuestro país, la Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional y actualmente la Ley de los Derechos Lingüísticos y en nuestro Estado el artículo 7 constitucional. Avances que nos han permitido los pueblos indígenas para nuestra defensa. Sin embargo, es importante y necesario replantear las políticas públicas que conlleven a fortalecer la relación respetuosa del Estado con los pueblos indígenas. Por eso hoy hago un exhorto a todos los grupos parlamentarios para que formulemos iniciativas que nos lleven a redefinir las estrategias de planeación, ejecución, revisión, control y auditoría de las finanzas y trabajo de las dependencias que atienden a pueblos indígenas con un sentido de responsabilidad social y compartida. Garantizar la participación de los pueblos indígenas a la hora de definir la cuestión presupuestal y la integración de las reglas de operación de las dependencias que atienden pueblos indígenas para que sean más cercanos. Esta es la 7ª sesión del primer periodo ordinario de este año y estuve escuchando atentamente los proyectos de trabajo, cada grupo parlamentario, pero solo nuestra fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México planteamos dentro de nuestro proyecto de trabajo la atención de los pueblos indígenas que aspiran a ser reconocidos como sujetos de derecho. Por eso, hago un llamado a todos los grupos parlamentarios para que también sea parte de su proyecto de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Bocolavalik, pasa y perdón, te me hay amen los cayeta tojolique.